Algo que nos enseña el libro de Ezequiel es que el juicio de Dios revela tanto la gravedad de nuestro pecado como la profundidad de su amor por nosotros. Si ya tienes tu Biblia a la mano, por favor, quédate 10 minutos y leamos este pasaje y veamos lo que Dios tiene que enseñarnos al respecto. Así que busca ahí en el libro de Ezequiel y vamos a leer el capítulo 5 del versículo 1 al 17. Y la palabra de Dios dice así: Tú, hijo de hombre, toma ahora una espada afilada y úsala como navaja de afeitar para raparte la cabeza y afeitarte la barba. Luego toma una balanza y divide el cabello cortado. Cuando se cumplan los días del sitio, quemarás en medio de la ciudad una tercera parte del cabello. Otra tercera parte la cortarás con la espada alrededor de la ciudad. La parte restante la esparcirás al viento. Yo por mi parte desenvainaré la espada y los perseguiré. Toma alguno de los cabellos y átalos al borde de tu manto. Y de ellos toma otros pocos y arrójalos en el fuego para que se quemen. Desde ahí se extenderá el fuego sobre todo el pueblo de Israel. Así dice el Señor y Dios: Esta es la ciudad de Jerusalén. Yo la coloqué en medio de las naciones y de los territorios a su alrededor. Pero ella se rebeló contra mis leyes y mis estatutos, con una perversidad mayor a la de las naciones y territorios vecinos. En otras palabras, rechazó por completo mis leyes y mis estatutos. Por eso yo, el Señor y Dios, declaro: Ustedes han sido más rebeldes que las naciones a su alrededor. No han seguido mis estatutos ni obedecido mis leyes. Ni siquiera se han sujetado a las costumbres de esas naciones. Por lo tanto, yo, el Señor y Dios, declaro: Estoy contra ti, Jerusalén, y te voy a castigar a la vista de todas las naciones. Por causa de tus prácticas detestables, haré contigo lo que jamás he hecho ni volveré a hacer. Entre ustedes habrá padres que se comerán a sus hijos, y también hijos que se comerán a sus padres. Yo los castigaré, y a quien sobreviva lo dispersaré por los 4 vientos. Por tanto, tan cierto como yo vivo, declara el Señor y Dios, como ustedes han profanado mi santuario con sus ídolos repugnantes y con prácticas detestables, yo mismo los destruiré sin piedad ni compasión. Una tercera parte de tu pueblo morirá en tus calles por la plaga y por el hambre. Otra tercera parte caerá a filo de espada en tus alrededores, y a la tercera parte restante las dispersaré por los 4 vientos. Yo desenvainaré la espada y perseguiré a la gente. Ojo con lo que acabamos de leer, porque es lo mismo que hizo Ezequiel con el cabello que cortó. Tiene ahí una similitud. Entonces apaciguará mi ira, mi enojo contra ellos será saciado, y me daré por satisfecho. Y cuando en mi celo haya desahogado mi enojo contra ellos, sabrán que yo, el Señor, lo he dicho. Yo te convertiré en un montón de ruinas, te haré objeto de burla de todas las naciones que te rodean. Todos los que pasen junto a ti lo verán. Cuando yo te castigue con indignación, enojo y durísimos reproches, serás objeto de burla y deshonra, y motivo de advertencia y escarmiento para las naciones que te rodean. Yo, el Señor, lo he dicho. Yo te haré blanco del hambre, esa mortífera flecha que todo lo destruye. Dispararé a matar, pues traeré sobre ti hambre y escasez de alimentos. Por si fuera poco, lanzaré contra ti animales salvajes que te dejarán sin hijos. Te verás abrumado por las plagas y por el derramamiento de sangre, pues haré que caigas a filo de espada. Yo, el Señor, lo he dicho. ¡Wow! Qué capítulo tan fuerte, porque muestra el severo juicio de Dios contra su pueblo, Jerusalén. Pero es necesario y crucial que tú y yo lo podamos entender y mostrar cómo es que el juicio de Dios revela también el valor de su gracia, el valor de su amor. La pregunta aquí es: ¿qué tan en serio tomas a Dios? Si te pudiera preguntar el día de hoy, ¿qué tan en serio tomas a Dios? ¿Qué contestarías? ¿Sabes cómo empezó todo esto? ¿Alguna vez has ignorado algo pequeño que terminó siendo algo grande y grave? La gente suele pensar, pues Dios es amor, así que no se enoja. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Empezaron por pequeñas cositas, tomar mujeres que no eran de su pueblo, adorar a otros ídolos, y poco a poco esto fue tan grande, a tal punto que tuvo que venir el juicio de Dios.
Dios se indignó y los mandó al exilio. Y sabes, en Ezequiel 5 Dios le da al profeta una tarea muy extraña que hacer, de afeitarse la cabeza y la barba y luego tener que quemar y cortar y esparcir el pelo. Es raro, súper raro, sí, claro, pero lo que simboliza no es raro, porque lo que simboliza eso es lo que pasa cuando personas ignoran a Dios por completo. Y esto lo podemos ver en la historia de Israel. El punto número 1 que te quiero dar el día de hoy es que el juicio de Dios no es exagerado, realmente es justo. Porque en el versículo 5 y 6 nos relata que el Señor dice que la ciudad de Jerusalén, Él la colocó en medio de otras naciones y territorios, pero ellos se rebelaron contra sus estatutos y leyes y resultaron ser peores que sus vecinos. O sea, el pueblo de Dios resultó ser peor que los pueblos que no eran de Dios. Sabes, Jerusalén tenía el privilegio y el honor de conocer a Dios, conocer su ley, conocer su presencia, y aún así lo ignoró. Sabes, Dios no los castigó por puro capricho, Él castiga porque es justo. De hecho, tienes que entender algo, castigar tiene que ver con amar, castigar es parte de amar. Porque si Dios no juzgara el mal, entonces no sería bueno. Podríamos conflictuarnos con la moralidad de Dios. Pero Él, si rechaza lo malo y castiga lo malo, es porque ama lo que es bueno. Y esto tendría que ponernos activos y despiertos, porque sabes, muchos cristianos el día de hoy minimizan su pecado. No hago nada malo, es una mentira blanca. Pero la pregunta no es cuán malo es tu pecado en comparado con otros. La pregunta tiene que ver con tu vida, cómo responde al Dios que te creó. Tu vida, cómo responde al Dios que te llamó. Tu vida, cómo responde al Dios que te dio todo. ¿Sabes? El juicio de Dios no ofende cuando sabemos su amor profundo por lo bueno. Tenemos que entender su gracia para que podamos entender por qué Dios detesta lo malo. Y esto me lleva a mi punto 2, porque solamente cuando tú y yo entendemos el juicio de Dios, valoramos la gracia, valoramos la verdad, valoramos a Cristo Jesús. Porque, sabes, el juicio de Ezequiel sí es intenso y es muy desgarrador. Y lo peor de esto es que lo tienen bien merecido. Lo peor de esto es que se lo buscaron ellos. Dios no exagera porque Él dio sus leyes y Él fue muy claro en lo que iba a pasar si desobedecías las leyes. Entonces Dios no exagera porque muestra lo que ocurre cuando el pecado no se detiene: autodestrucción. Y eso también es lo que pasa en tu vida. Cuando el pecado te controla de alguna manera que sigue y sigue y sigue y abunda más, tarde o temprano te autodestruye. Pero si el juicio es real, y si nadie es bueno, y si todos merecemos el castigo de Dios, ¿cómo es que hay esperanza? ¿Cómo es que Dios puede ver algo bueno en mí para no castigarme porque siempre ando fallando? Hubo una persona que tomó el juicio de Dios por nosotros, porque Dios no quitó el juicio. Jesús, el Hijo de Dios, fue puesto en medio del mundo como Jerusalén, y Él no falló, porque Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos, como si el mismo Jesús hubiera pecado, como si el mismo Jesús lo hubiera hecho. Y solo cuando tú entiendes que ese juicio era para ti y que tú eres merecedor del juicio de Dios y que tú eres merecedor del fuego de Dios, puedes entender lo valioso que es Jesús en tu vida. La cruz no fue un acto de crueldad. La cruz fue un acto de amor, de justicia perfecta también en el mismo lugar, para que ahora Jesús, tomando nuestro lugar, tú y yo pudiéramos acceder al Padre.
tú y yo pudiéramos hallar gracia ante sus ojos a través de Cristo Jesús. Porque sabes, el Dios que juzga con fuego, el Dios que hizo un juicio tan duro en Ezequiel 5 como lo que acabamos de leer, fue el mismo Dios que entregó a su Hijo único para poder apagar y para poder apagar su ira y para que el juicio terminara. Sabes, Ezequiel 5 no es cómodo, pero es muy necesario porque nos recuerda que la gracia no es barata y el pecado es muy serio y que el juicio es real, pero la cruz es suficiente para ti y para mí. Y si eso es verdad, tú y yo deberíamos honrar y glorificar a Dios, llamar a Jesús con todo lo que somos y entregarnos a Él por completo. Sabes, cuando ves lo que Jesús soportó por ti, entiendes todo lo que Jesús soportó por ti, ahora puedes entender cuánto es que Jesús te ama y cuán serio es tu pecado. Amado Padre Celestial, te doy muchas gracias porque a través de este pasaje tan denso y duro, Señor, tú nos muestras lo grande que es nuestro pecado, pero también nos muestras lo grande que fue tu amor por nosotros al mandar a tu Hijo Jesús para que Él estuviera en la cruz pagando por nuestros pecados, Señor, en vez de nosotros. Y solamente a través de Él es que pudiéramos tener una relación contigo, Padre, que pudiéramos tener acceso a ti, Padre. Gracias por ello, Señor. Y ayúdanos, llévanos al arrepentimiento de nuestros pecados y llévanos a amar más a tu Hijo Jesucristo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengas un buen día.